salud y algo más. Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía disfrutando de salud y algo más. Recuerden que estamos en vivo y usted puede interactuar con nosotros si tiene dudas, preguntas con nuestros especialistas. 0414-187-9364 @salud y algo más de piso. Y en este segmento está con nosotros la doctora María Patricia Herrera, médico internista. Feliz mañana, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre la diabetes en el adulto mayor, pero hablemos un poco sobre qué tan frecuente es esta patología. Bueno, a nivel mundial las expectativas de vida pues vienen incrementándose, ¿no? Ya el adulto mayor, el anciano, la persona que ya tiene más de 65, de 70 años han ido en aumento. Y esto pues hace que todas las enfermedades crónicas, todas aquellas enfermedades que no sean transmisibles, como por ejemplo la diabetes mellitus, vengan increciendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, el adulto mayor tiene una disminución de la masa magra, es decir, de la masa muscular, tiene un aumento en el tejido adiposo, tiene una disminución de la actividad física y esto hace que aumente la resistencia a la insulina, hay una intolerancia a los carbohidratos y que cada vez sea pues más frecuente la presencia de la diabetes en el adulto mayor. El problema de esto es que hay un 40% de estos pacientes que no tienen un diagnóstico, bien sea porque no se hacen los chequeos pues con frecuencia en un médico especialista o porque simplemente al no haberla tenido previamente a lo largo de su vida, pues no sospechan que puedan tener la condición. Toda la condición como por ejemplo resistencia a la insulina o intolerancia a los carbohidratos, son condiciones que anteriormente se llamaban condiciones prediabetes, y que si no se toman las medidas adecuadas puede entonces desembocar y puede entonces pues la persona a futuro pues desarrollar la diabetes. Cada vez es mucho más frecuente, se habla de que hay un 60%, un 70% de personas de adulto mayor que tienen la enfermedad de diabetes mellitus. Y sobre todo lo preocupante es esto, que muchas personas no tienen el diagnóstico y al no tener el diagnóstico pues no se trata adecuadamente. Ciertamente, incluso puede la persona tener los síntomas, pero sí, no manifestarlos o decir, bueno, o sea, eso forma parte, eso es normal. Pero ¿cuáles son esos signos de alarma, doctora? Para que los pacientes estén pendientes y digan, mira, a mí me está pasando esto, yo tengo esto, voy a hacerme un diagnóstico para detectar o descartar. Sí, bueno, también uno de los detalles con el adulto mayor es que no hay una equivalencia con respecto a las personas más jóvenes. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en las personas más jóvenes, cuando una persona debuta con diabetes, hace las 4P. Poliuria, que es el exceso de cantidad de diuresis o de micciones, polidipsia, que es el aumento en la sed, polifagia, que es el aumento en el hambre, y pérdida de peso. Sin embargo, en el adulto mayor hay alteraciones en el mecanismo de la sed, ya normalmente hay una pérdida de peso porque usualmente pues hay una disminución de la ingesta calórica, hay un aumento, como ya dije, pues en la masa, el tejido adiposo, y estas personas pues no necesariamente tienen o debutan con estos 4 síntomas, ¿no? La poliuria, polifagia, polidipsia y la pérdida de peso. Muchas veces hay alteraciones o deterioros neurocognitivos, neurológicos, hay infecciones urinarias por el aumento en la filtración de glucosa a través de la orina, y muchas veces son síntomas o son signos que nada tienen que ver con las personas más jóvenes. Entonces, por eso es bien necesario que se realice el chequeo frecuente. Sí puede haber una pérdida de peso, pero también asociada a esa disminución de la ingesta, y no necesariamente pues tiene que haber un aumento en el apetito y un aumento en la sed, por lo que ya comenté. O sea, hay una alteración en el mecanismo de la sed que ya viene inherente a la edad y al envejecimiento. Hablemos un poco ahora, doctora, sobre esas complicaciones que se pueden presentar de una diabetes mal controlada. Ok, existen complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas, las más frecuentes en el adulto mayor son la hipoglicemia, ¿okay? Que son los valores muy por debajo de la glicemia, de los valores normales, y el coma hiperosmolar, que son esas condiciones en las que la glicemia, precisamente por no controlarse, pues se elevan muchísimo, ¿ok? Estas son complicaciones que deben ser tratadas médicamente, y sobre todo la hipoglicemia pues acarrea un riesgo
y sobre todo que no se presenta muchas veces o el paciente, como no sabe que tiene el diagnóstico, no identifica los síntomas y no sabe lo que está ocurriendo. Muchas veces nosotros en consulta pues tenemos el paciente, el adulto mayor, y tenemos a un familiar que se preocupa porque tiene un deterioro neurológico, y entonces, como existe una polifarmacia, existe una polimedicación en este paciente adulto mayor, pues entonces lo puede asociar a algún medicamento hipnótico o algún medicamento que utilice para dormir, o hay miles de condiciones que pueden producir un deterioro neurológico, y definitivamente pues se tiene que hacer el diagnóstico de la hipoglicemia, que es uno de las principales manifestaciones del deterioro neurológico. Y están las complicaciones crónicas, que son las macro y las microvasculares, que afectan directamente a la parte vascular, donde pueden existir infartos de miocardio, lo que es la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, y las microvasculares, donde entonces ya tenemos daños a nivel de las arterias más pequeñas, y por eso entonces las personas tienen retinopatías, tienen disminución de la agudeza visual, tienen nefropatías, alteraciones en los riñones que pueden conducir pues más adelante a una diálisis como soporte renal, y las arteriopatías y las neuropatías que pueden desembocar en muchas otras complicaciones, por ejemplo el pie diabético, las caídas, el dolor crónico, que puede entonces hacer que disminuya la calidad de vida del adulto mayor. Es importante también mencionar, doctora, sobre ese abordaje terapéutico en los pacientes, en este caso el adulto mayor con diabetes. Sí, bueno, inicialmente pues hay que descartar que sea la diabetes o que sea simplemente pues una resistencia a la insulina, que ya nos eleva los valores de glicemia, bien sea basal o bien sea postprandial o posterior a las comidas, y luego de esto entonces decidir si el abordaje tiene que ser farmacológico o no farmacológico. Muchas veces solamente con cambios en el estilo de vida, muchas veces mejorando la alimentación, aumentando un poco la actividad física, podemos lograr cambios a nivel de la resistencia a la insulina, y esto entonces cambios directos sobre el valor de la glucosa. Sin embargo, pues tomando en cuenta que un adulto mayor quizás no tiene la capacidad de hacer actividad física, o quizás entonces ya no tiene un requerimiento nutricional pues apropiado, o digamos necesario para cubrir sus requerimientos, porque precisamente no hay actividad física, o muchas veces estos pacientes están en cama. Entonces estos pacientes necesitamos el abordaje terapéutico a través de la farmacología, ¿ok? De medicamentos. Entonces, bueno, decidir si se va a utilizar los antidiabéticos orales, que anteriormente se llamaban hipoglicemiantes, pero no todos estos medicamentos producen hipoglicemias. Okay. También es importante saber que medicamentos, por ejemplo, como las sulfonilurias, que son las glibenclamidas, glimepiride, pueden llegar a producir mucha hipoglicemia. Entonces es necesario evaluar todo lo que el paciente pueda tener alrededor de la diabetes. Por ejemplo, pacientes con retinopatías diabéticas, es difícil el manejo con insulina, porque quizás la inyectadora muy chiquitita, muchas veces entonces se pueden equivocar en la dosificación, y podemos entonces producir como complicación una hipoglicemia o una hiperglicemia. Entonces uno pues toma en cuenta muchísimos factores para decidir si colocar antidiabéticos orales o insulina. Lo otro es que si un paciente no tiene reservas de insulina, pues no le vamos a hacer nada con antidiabéticos orales, porque estos definitivamente actúan directamente sobre la resistencia y sobre la sensibilidad de la insulina hacia los tejidos, sino que entonces si una persona no tiene insulina, hay que aportársela de forma exógena, y es cuando uno toma exógeno-terapéutica. La diabetes, ciertas enfermedades como existen, tienen un orden hereditario, doctora, pero en el caso de la diabetes. Bueno, existe, sí, hay una muy alta frecuencia de herencia familiar. Sin embargo, también aquí se implican muchos otros factores, como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo la presencia de otras enfermedades crónicas que pueden estar directamente asociadas, como la dislipidemia o las alteraciones en los valores de los colesterol, los triglicéridos, la hipertensión arterial. Todas estas enfermedades pues se suman como factores de riesgo a la presencia de la diabetes, y por supuesto estilos de vida no adecuados, una mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, son todos factores de riesgo que pueden llegar a ser modificables
y el tener, por ejemplo, un diagnóstico de una resistencia a la insulina o de una intolerancia a los carbohidratos. Si se realizan todos estos correctivos a tiempo, entonces evitamos a un futuro la presencia de la diabetes. O sea que mellitus. sí es prevenible. Sí, totalmente. La diabetes, sí, en totalmente. En cierto Definitivamente, pues la diabetes tipo 1, en la que ya hay un defecto en la producción, es decir, no hay secreción de insulina por parte del órgano que la secreta y que la produce, que es el páncreas, ya no. O sea, una persona que nace con una diabetes tipo 1, en la que no hay producción de insulina, no hay nada que prevenir. O sea, ya hay la enfermedad. Pero la diabetes tipo 2, sí, totalmente prevenible. Bueno, ya para finalizar me gustaría que dejara algunas recomendaciones, pero a la vez signos de alarma para que las personas que en este momento estén sintonizando estén pendientes y a su vez incentivarlos a asistir a consulta para detectar o descartar que pudiera ser una diabetes. Sí, bueno, en el caso de los adultos mayores, la diabetes mellitus y muchísimas otras enfermedades no se presentan, los síntomas y los signos no son iguales a los que se presentan en una persona más joven. Es por esto, por ejemplo, que deterioros neurológicos, confusión, desorientación, pueden ser los signos de una hipoglicemia, ¿ok? También dolores, cefalea, dolores de cabeza, alteración o, por ejemplo, nerviosismo, dolores articulares, dolores generalizados, pueden ser síntomas de una hiperglicemia. Infecciones urinarias recurrentes, son todas entidades que pueden entonces llamarnos a la atención de que la persona puede tener una alteración en los valores de glicemia. Es por esto necesario que, sabiendo que no se comportan de la misma manera que una persona más joven, necesitamos hacer el control periódico, sobre todo de los adultos mayores, porque no sabemos en qué momento estas personas pueden llegar a ser pues más susceptibles de desarrollar la enfermedad, y haciendo un control a tiempo, entonces podemos diagnosticar una resistencia a la insulina o valores en el laboratorio que a tiempo pudieran ser corregidos y no entonces esperar a que ocurra la enfermedad, a que ocurra la complicación, porque definitivamente luego el tratamiento es mucho más costoso y mucho más difícil. Y cero automedicación. Así es. Ya para finalizar, por favor, si nos puede dejar sus puntos de contacto y cómo lo podemos conseguir a través de las redes sociales. Bueno, mis redes, el Instagram, @tumédico.encasa, el WhatsApp 0412-993-0155 y en Facebook Tu Médico en Casa. Amigos, nos corresponde marcar otra pausa, pero al volver estará con nosotros Luis Romero, biomédico especialista en medicina deportiva, y vamos a estar hablando un poco sobre la innovación biotecnológica en medicina deportiva actualmente. Recuerden, dudas, preguntas, 0414-187-9364, @salud y algo más de piso, y unos breves minutos, pero volvemos enseguida. Salud y algo más.